Quiero dar la bienvenida a la abogada de la Fundación Mujer Mujer y ex asambleísta constituyente. Es Amanda Arboleda, quien además estuvo a cargo de la redacción del texto constitucional que hizo referencia a los estados de excepción, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Vamos a hablar sobre esta crisis de seguridad en el Ecuador que acorrala al gobierno. Es alguna pregunta que surge sin duda en este momento. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Buenos días, qué lindo poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Amanda, tú estás ahora en Guayaquil, entendemos la situación también compleja del fin de semana, en las redes sociales han estallado y primero quiero preguntarte cómo estás con todo esto, porque es muy difícil, sin duda, poder levantarse en medio de un estado de excepción nuevamente, con atentados, recientemente se confirmaba en una UPC nuevamente. Sí, es muy triste realmente para esta generación estar viviendo constantemente desde finales del 2019 de estado de sección en estado de sección, ¿no? O sea, ya tenemos varios años que por la represión brutal del gobierno frente a los levantamientos populares en el 2019, por el COVID y ahora por la crisis de violencia, hemos estado ya varios años en estado de excepción y eso es realmente un tema frustrante, un tema que nos, nos tiene bastante preocupados y dolidos como sociedad. Amanda, yo sé que es difícil hacer como una reflexión o un análisis de los últimos días, pero fueron los más violentos, creo yo. Digo, una ciudadanía completamente aterrorizada, titulares internacionales y Ecuador vuelve a ser noticia, no por noticias positivas, sino por enfrentamientos de bandas criminales y además también prácticamente por una ausencia de gobierno. Si bien luego vimos las fotos ya y los videos del SNAI, luego de los mensajes difundidos amenazando a la ciudadanía, luego de atentados, de coche bomba, ¿en qué momento llegamos a esto? Yo creo que es importante que tengamos claro primero que el Estado Nacional en el momento en que deja de invertir en salud, en educación, en protección, en políticas de protección social y abandona los barrios periféricos, los barrios populares de Guayaquil, en el momento en que hace cosas tan criminales como haber desmantelado todo el sistema de rehabilitación social desde la época de Moreno, ya estaba creando una base social para el crimen organizado en el Ecuador. O sea, ya veíamos que a partir de los propios firmas del Tratado de Paz en Colombia, cuando las FARC dejan la frontera y quedan un montón de grupos armados con armas pero sin ideología, que comienza a haber una situación compleja en la frontera norte. Pero esa situación compleja se vuelve mucho más difícil en el Ecuador cuando realmente los barrios populares de Guayaquil, de la costa del país, dejan de tener una presencia real del Estado. Y entonces nos encontramos con un Estado dentro del Estado. Y eso realmente llama a la reflexión de que, de que si el gobierno nacional no tiene una política real, honesta, de luchar en contra de la pobreza, y de quitarle la base social a las bandas organizadas, esto va a ser un problema de nunca acabar. Yo creo que el gobierno de Lazo pensó que el conflicto se iba a quedar dentro de las prisiones y no tuvo claridad de que esto se iba a salir de las manos y iba a llegar a los barrios populares. Amanda, ahora cuando hablamos también sobre un debate que ha sido bastante que enfrenta a la ciudadanía cuando hablamos de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que sin duda hay comentarios en redes sociales y muchas personas piensan que deben matarse prácticamente entre ellos o que uno puede pisotear los derechos de las personas privadas de libertad. Y claramente luego existe un discurso estigmatizante. Vimos también en redes sociales cómo fueron atacados defensores de derechos humanos muy importantes del país, pero que además se da en un contexto donde justamente el gobierno deberá responder al examen periódico universal sobre la situación de derechos humanos en el Ecuador. ¿Cómo poder ser bastante precisos o entender
¿Por qué se fundamenta también el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en este contexto que sin duda también despierta los sentimientos más oscuros de cualquier ciudadano? Yo creo que en un primer momento, cuando sobre todo aquí en Guayaquil vemos que hay un centro de salud que ha sido baleado por una de las bandas, que un médico ha muerto, obviamente es absolutamente humano sentir indignación y pensar en un primer momento de, bueno, hay que acabar con todos estos delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía. Yo creo que eso es un sentimiento absolutamente humano y creo que hay que empezar por ahí, porque la sensibilidad de los guayaquileños, hablando desde Guayaquil, está muy a flor de piel desde esa perspectiva, pero yo sí quiero llamar a la reflexión, a las personas que nos Por escuchan, ejemplo, tú que a escuchas pensar, en la calle, Amanda, o sea, ¿qué dice la gente de todo pero esto? la gente en la calle dice como que venga que un Lazo se convierta en un nuevo Bukele y acabe con todos estos miserables, y es un sentimiento absolutamente humano por lo que está pasando. Pero frente a eso yo creo que hay que llamar a algunas reflexiones, ¿no? Primero, si la propia prensa oficial habla de miles de millones de dólares que son que están circulando en el Ecuador producto del narcotráfico, yo sí quiero preguntar si estas personas que salieron dando las declaraciones por redes sociales del pabellón 2, del 8 y del 9 tienen debajo de su colchón esos miles de millones de dólares. O estamos viendo simple y llanamente que hay todo un aparato del Estado que está infiltrado por las bandas y por el narcotráfico internacional y que está creando en este momento un show mediático usando a los peones de las bandas del narcotráfico para escandalizar y para decir que están luchando en contra de la inseguridad. Yo creo que eso sí tenemos que tener absolutamente claro, que para poder luchar en contra del desbordamiento de esta lucha entre bandas, si el Estado ecuatoriano quisiera hacer las cosas con seriedad, tendría que descubrir dónde está la ruta del lavado de los millones de dólares que están circulando en el Ecuador producto del narcotráfico. Segundo, yo creo que una política criminal y una política de rehabilitación social nunca debió haber pasado por el hecho de haber puesto, mezclado bandas enemigas unas con otras, con una mentalidad fascista de que maten entre ustedes, para de esa manera terminar con tales bandas y dejar el predominio de, que es lo que desde la ciudadanía se puede ver con absoluta claridad. Cómo el Estado ha ido mezclando los pabellones, privados de libertad de una banda con privados de libertad de otra, para que de la mentalidad reaccionaria, violadora de los derechos humanos del gobierno central, se maten entre ellos. Y eso y eso es un grave delito, es un delito de lesa humanidad por el cual el Estado ecuatoriano va a tener que en algún momento responder, y que no es un tema que se ha provocado ahora, viene dándose desde el 2019, cuando tuvimos una de las primeras masacres carcelarias, que fue producto de ese mátense entre ustedes, que ha sido una política criminal de parte del gobierno de Moreno y de ahora del gobierno de Guillermo Lazo. Y por ese tipo de hechos el gobierno va a tener que responder en algún momento, porque no son invenciones de nadie, son hechos concretos que se han ido viendo. Amanda, Sí, una publicación que hizo Voz de América en este mes revela que un informe de International Crisis Group repasa la política de seguridad en el país centroamericano, en El Salvador, que ha tenido éxito, polémica y apoyo popular. Y concluye que la solución a la violencia de las pandillas no es la cárcel, sino la reinserción social y la justicia restaurativa. Cuando hablamos de estos dos términos, que precisamente es distante para la jerga ciudadana, ¿qué significa la reinserción social y la justicia restaurativa? Porque claramente el escenario en el que está en el Ecuador no es ese. sí, claramente tenemos que tener claro que tenemos que quitarle la base social al crimen organizado y al narcotráfico. Mientras los barrios populares, la periferia de las ciudades del país sigan abandonadas por el Estado, podrán matar hoy día 1.000, 2.000 personas en Trinitaria, en Monte Sinaí, en la entrada de la 8, y mañana los hermanitos, los hijos, las personas que queden detrás de esas familias van a seguir dentro del círculo de violencia si el Estado ecuatoriano
no instaura política pública de protección a las personas que están viviendo en este momento en el Ecuador una situación de precariedad absoluta. Segundo, si no quitamos de las garras de las bandas de narcotráfico a los jóvenes, a las personas privadas de libertad que pueden entrar en las cárceles por delitos menores y que terminan siendo obligadas a militar dentro de las diferentes organizaciones delictivas que operan dentro y fuera de las cárceles con políticas reales de reinserción social, pues seguiremos abonando desde la ausencia del Estado a que siga habiendo una gran base social a favor del narcotráfico y de las bandas organizadas en el país. Amanda, Entonces, cuando hablamos de sí. justicia restaurativa, estamos hablando no solo de rehabilitar a través de educación, de salud, de pleno empleo, sino que estamos hablando de quitarle base social al crimen organizado desde la política pública. Ahora cuando hablamos de los estados de excepción, tú trabajaste en el texto constitucional que hace referencia a esto y hemos escuchado también en declaraciones de Bukele decir que uno debe saber utilizar el estado de excepción. Digo, son anuncios bastante poderosos que medianamente dan una percepción de seguridad, pero la gente que vive en el medio, y justamente hoy lo hemos llamado así este programa, vivir en medio de la violencia y el estado de excepción, como tú bien lo decías, las infancias, por ejemplo, que tengas que controlar el ingreso, la salida y además para precautelar tu vida, donde claramente tus anhelos, tus sueños cambian profundamente y que no venimos de un estado de excepción solo de violencia, sino también de una pandemia que nos acorraló al mundo. Digo, ¿cómo vivir con estos términos en una nueva realidad para el país? Bueno, el estado de excepción es un estado excepcional, como dice su propia palabra, ¿no verdad? Entonces, excepcionalmente se tienen que suspender unas garantías constitucionales, unos derechos constitucionales en función de una situación excepcional que vive el país. Pero desgraciadamente en el Ecuador, desde el 2019, hemos estado naturalizando los estados de excepción. Hemos estado de estado de excepción en estado de excepción sin parar y como lo dice el propio presidente Bukele, si esa herramienta, esa institución constitucional, esa herramienta jurídica no es parte de una política criminal estructural que tenga objetivos, que tenga estrategias claras, realmente simplemente termina siendo parte de un show mediático que lo único que logra es aterrorizar a la ciudadanía o darles la idea de que se está haciendo algo cuando en las calles de Guayaquil realmente no podemos, los que vivimos aquí no vemos que haya ningún proceso de lucha en contra de la violencia. Te digo así solo como anécdota. Ayer me fui a comprar unas llantas en la calle Rumichaca Sí. y el almacén donde compraba la calle me decían, aquí no, la policía está escondida desde la semana pasada. No hemos visto un policía. Me Increíble. decía un señor que vendía llantas en la calle Rumichaca. Mi viejo que fue a darse una vuelta el primer día del estado de sección, el día miércoles 2 de noviembre, me mandaba fotos de la gobernación, del municipio, de la zona militar en Guayaquil y no había un policía y un militar. Entonces da la impresión de que estos estados de excepción son parte también de un show mediático del gobierno central para decirnos que están haciendo algo, pero realmente no nos dicen cuál es la política criminal y la estrategia concreta para poder luchar en contra de la violencia que estamos viviendo, sobre todo en ciudades como Guayaquil. Amanda, y ahora cuando tenemos estos discursos bastante poderosos y que finalmente terminaron con las fotografías o las réplicas de las fotografías de la estrategia de Bukele en el Twitter del presidente Guillermo Lasso, las personas privadas de libertad en el suelo, también exponer cómo fueron detenidos a los cabecillas de ciertas bandas. Al gobierno le interesa realmente los derechos humanos. Digo en general, de las personas que debemos salir todos los días a trabajar, a las personas que tienen que vivir bajo este estado de excepción. En Esmeraldas, por ejemplo, las personas ni siquiera quieren hablar, están bajo una zozobra permanente, no pueden trabajar, no pueden estudiar, las clases siguen suspendidas. En Guayaquil lo propio. Digo, con esta visión con este discurso de decir nosotros tomamos medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía del bien, ¿no? Y nuevamente esta división de lo bueno y del malo. Pero finalmente las medidas también afectan los derechos de la ciudadanía al no poder movilizarse.
obviamente, de las medidas del entre estado de otros, ¿no? excepción. Primero, con el estado de excepción suspenden las garantías constitucionales de los ciudadanos por un bien común, que es poder combatir desde el Estado una situación excepcional. Pero cuando ese propio Estado tiene ministros vinculados al narcotráfico, como Javier Vera, que era el ministro de Honor de este gobierno, o sea, ¿dónde está la real política y la voluntad política del gobierno central de luchar contra el crimen organizado? Cuando tenemos policías vinculados al narcotráfico internacional, ¿dónde está la verdadera voluntad política del gobierno para depurar esa Policía Nacional y luchar contra el crimen organizado? Cuando al noviembre del 2022 el presupuesto asignado, que se ha reducido dramáticamente del 2021 del 2022 en presupuesto para policías, para salud, para educación, para lucha contra la desnutrición infantil, no solo que se ha reducido, sino que no ha sido ejecutado y no han llegado ni al 30% de la ejecución presupuestaria, estando al punto de cerrar el año fiscal. ¿Dónde está la política social de lucha contra la violencia en el país? Entonces, ¿dónde están todos esos millones de dólares que están circulando en torno al tema del narcotráfico? Entonces, y obviamente, entonces, en estos estados de excepción se suspenden derechos humanos fundamentales de las personas privadas de libertad y de las personas que no estamos privadas de la libertad, pero que estamos en búnkers en nuestras casas o en la ciudadela, los que tienen el privilegio de vivir en ciudadelas en Guayaquil, en sus casas, en sus departamentos, sin tener ninguna garantía de poder vivir plenamente de los derechos de libertad que marca la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, derecho a la libre movilidad, derecho a la educación, porque se suspenden clases cada vez y cuando, derecho a la libertad de expresión, un montón de derechos, el derecho a la vida íntegra, a la vida digna que tienen los propios privados de libertad, derechos al debido proceso, un montón de derechos que están siendo soslayados, no solo para los privados de libertad, como te decía hace un momento, sino para la ciudadanía ecuatoriana, pero que no obedecen a ninguna estrategia real de lucha contra la violencia, sino que solo forma parte de un show mediático, para mí, desde mi perspectiva, buscando tal vez que haya la suficiente conmoción ciudadana para poder sacar adelante la propuesta de consulta popular que pretende tirar abajo los derechos más interesantes ganados en la Constitución de Montecristi. Sí, solo quiero decir algo brevemente. Un usuario nos dice que se escucha con bastante interferencia en la frecuencia de la 25.3 en la radio Pichincha. Ahora mismo no sé qué ocurrirá. Pero para ir finalizando, Amanda, justamente una de las alertas que hacían las organizaciones de derechos humanos, ahora tan cuestionadas según las vocerías de algunos políticos, hacen un exhorto al presidente y a las autoridades públicas en dar respuesta inmediata y efectivas sobre un tema prioritario, y es la política de protección especial para proteger a los niños, niñas y adolescentes en este riesgo. Este exhorto al presidente lo hacen desde el Pacto por la Niñez y Adolescencia de Ecuador, donde dicen que lo que está pasando: 2 hermanos de 6 y 10 años de edad fueron asesinados por sicarios que ingresaron a su hogar. 42 niños han muerto en tiroteos en enero y agosto de este año en Guayaquil y Durán. 3.399 estudiantes de varias escuelas de Guayaquil han dejado de asistir a clases. Además que se han cerrado sus puertas debido a la inseguridad que existe, y son cientos de niños y niñas que han quedado en la orfandad por la muerte de sus padres al interior de las cárceles por los feminicidios y muertes violentas. Digo, con estas cifras aterradoras, particularmente de Guayaquil y Durán, justamente aquí hago esta pregunta nuevamente: ¿qué va a ocurrir con todo este escenario? Porque mientras el gobierno dice que toma medidas para garantizar la protección o poder llegar a un control de las cárceles, prácticamente otros sectores se deterioran. Hay otros datos que para nosotros es terrible: es que más de 200.000 niños, niñas y adolescentes en este país, a partir de la pandemia, han dejado de estudiar, y la respuesta del Estado de la situación es haber reducido el presupuesto de educación del 2021 al 2022 y haber puesto funcionarios incompetentes e inoperantes que no han sabido ejecutar el poco presupuesto que el Estado asignaba.
sea, frente a eso, eso es parte de una política criminal para luchar contra la violencia en las ciudades. Realmente esos datos simplemente demuestran que el gobierno central tiene nula preocupación por la situación de violencia. Otro tema que para nosotros es alarmante es que para el Estado luchar contra la violencia y hacer prácticas de limpieza social como la que se hicieron antes del campeonato de fútbol aquí en Guayaquil, donde pasaron con la policía metropolitana recogiendo personas, habitantes de la calle, niños, niñas, adolescentes, y llevándoselos a casas de acogida por estar acompañando a Ujú. sus madres en la venta Tapando ambulante en el malecón de prácticamente las Guayaquil, tapando y desigualdades. escondiendo la pobreza. Entonces, Ujú. y eso para ellos es parte de qué política de protección a los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que realmente este gobierno no tiene rumbo, no tiene norte, no sabe lo que tiene que ser en cuanto a políticas de protección a la niñez y adolescencia, porque no están preparados y no, ideológicamente no tienen un criterio claro de qué es lo que se tiene que hacer para proteger a los niños, niñas y adolescentes en este país, Amanda, que para son la carne despedirte, cañón sí, fundamental en este proceso, en para esta situación de violencia. despedirte, Amanda, solo quiero saber si tú tienes o sientes temor de dirigir o ser parte de una fundación y también ser vocera de los derechos humanos. O sea, yo tengo mucho temor porque obviamente vivir en Guayaquil todos los días me da miedo cuando tenemos que irnos a hacer trabajos de asistencia humanitaria en los barrios donde se están dando las balaceras, nos da miedo salir y poner gasolina por las amenazas de las cochebombas, da miedo todos los días y nos da miedo por el futuro de nuestros hijos, me da miedo mandar a mis hijos hoy día a la escuela y no saber qué es peor, que dejen de tener una infancia Ujú. plena estando con sus niños en la escuela o, o que les pase algo en el trayecto. Entonces, obviamente, para los defensores de los derechos humanos en Guayaquil, el ejercicio de nuestro trabajo es un riesgo día a día cuando nos cobran se cobra vacuna por hacer nuestro trabajo en los barrios populares de la ciudad, que es un riesgo permanente Terrible. y ante el cual el Estado no hace absolutamente nada. Es un riesgo tener que caminar por calles y tener que trabajar en sectores donde las casas tienen carteles de las bandas organizadas diciendo esta casa está protegida porque son negocios o casas que están pagando vacunas al crimen organizado. La verdad que Obviamente sí. eso es un tema de miedo constante.